Gloria al Señor. Nos gozamos y nos deleitamos en esta preciosa mañana al estar en la casa del Señor. Le damos gracias a Dios por este privilegio que Él nos regala, como a cada uno de ustedes que hoy nos acompañan en esta hermosa mañana. Quiero invitarles para que juntos tomemos una lectura en el libro de Santiago. Carta de Santiago, vamos a tomar la lectura en el capítulo 5. Gloria al Señor. Del versículo 13 al 20. Cuando lo tengan pueden dar un gloria a Dios, un amén, gloria al Señor. Capítulo 5 de Santiago, del versículo 13 al 20. Vamos a tomar esa lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Está alguno de vosotros afligidos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bendito Padre, gracias por este privilegio que nos regalas al estar en tu casa. Al meditar en tu palabra, Espíritu Santo, te ruego que seas tú añadiendo bendición, dándonos esa sabiduría, el entendimiento, la capacidad de poder discernir estas palabras que tú traes para nosotros. Espíritu Santo, toma el control de mi vida. Te agradezco por esta bendición. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. El tema sugerido nos dice, sed pacientes y orad. Gloria al Señor. Sed pacientes y orad. ¿Cuántos tienen paciencia aquí? Gloria al Señor. Creo que es una del fruto del Espíritu que debe obrar o debe habitar en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que entendemos por paciencia? Según algunos dicen que es la constancia, la conformidad o tardo para expresarse o desesperarse. Muchas veces no tenemos paciencia al hablar o al querer dar a conocer algo ante la actitud que muchas veces vemos a nuestro alrededor. Pero debemos comprender que Dios ha depositado en nosotros esas virtudes como la paciencia que debe gobernar el corazón. E indica también que no toma venganza precipitadamente ante un agravio, ante algún daño que nos puedan causar. Dios quiere que esa paciencia esté en nosotros. ¿Cuántos necesitamos paciencia aquí? Creo que todos necesitamos paciencia. Por diferentes razones en la vida necesitamos desarrollar esa habilidad, esa cualidad, esa virtud que Dios ha puesto en nuestra vida. Recordemos que la Escritura dice que nos ha creado a imagen y semejanza de Él. Así es que eso debe estar en nosotros, esa capacidad, aunque a veces hay que sufrir, aunque a veces tenemos que tolerarnos unos a otros, ya sean desgracias o adversidades u ofensas que vienen a nuestra vida, pero la paciencia en nosotros va a desarrollar esa capacidad de podernos desarrollar, desenvolver en la vida y alcanzar las metas, alcanzar los anhelos, los deseos. Porque aquel que va a desarrollar una carrera en la vida o va a estudiar, pues tiene que tener paciencia. Imagínense que ahora pues las carreras tienen de 5 años hacia arriba, 5, 7, hasta 10 años, pero solamente a veces al pensarlo o al comenzar una carrera
y pensar todo el tiempo que hay que invertir y todo, pues lleva muchas veces a desesperarnos y a no tener una esperanza. Ahora Dios, a través de la palabra que hoy hemos leído, nos expresa algo sobre ello, algo sobre la paciencia. Aquí las Sagradas Escrituras en el libro de Santiago nos dicen y nos pregunta: si está alguno entre vosotros afligido, haga oración. Es el consejo de Dios, el consejo a través de la palabra. Si estamos afligidos, si estamos agobiados, si estamos desesperados, ¿por qué? Por tantas cosas que a nuestro alrededor los podemos ver: problemas en el hogar, problemas en el trabajo, o si no tenemos trabajo, y tantas necesidades que vemos alrededor, enfermedades, deudas, temores y todas esas cosas. Dios no quisiera que a través de esas circunstancias nos veamos obligados a buscarle, sino es a través de los procesos que estamos pasando. Dios quiere que entendamos que un estilo de vida como cristianos hoy en día, pues nos sugiere la Escritura que debemos orar sin cesar. O sea, la oración en nosotros, el hablar con Dios, el entablar esa comunión, esa relación con Dios, debe ser la más eficaz, debe ser fortalecida cada día más y más por la confianza que nosotros tenemos en Dios. ¿Cuántos confiamos en Dios? ¿Cuántos creemos en su palabra? Creo que todos confiamos en Dios porque Él no cambia. Dios no miente, su palabra no cambia. Él sigue siendo el mismo de ayer, de ahora y por los siglos de los siglos, dice la Escritura. Pero hoy el Señor, a través de su palabra, nos está preguntando: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. O sea, Él nos dice: si están afligidos, hablen conmigo. Yo tengo el control. Yo tengo el poder para darles una solución, una salida, una respuesta a su necesidad. Pero a veces corremos hacia donde el vecino, al amigo, y no es malo. Pero muchas veces el vecino no nos podrá dar la ayuda a través de la oración. Por eso los versículos que hoy hemos leído a través de su palabra nos traen un consejo para cuando estemos viviendo, para cuando estemos atravesando alguna de esas circunstancias. Y nos dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. O sea, para todo hay tiempo cuando tenemos que alabar y adorar a Dios, cuando nos gozamos y nos deleitamos, tiempo cuando lloramos, tiempos cuando vivimos ciertas limitaciones y hay abundancia, hay de todo tipo de circunstancias en la vida. Pero Dios quiere desarrollar en nosotros esa paciencia, esa virtud. Ahora, el fruto del Espíritu dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice: contra tales cosas no hay ley. Dios quiere que esta virtud esté en nosotros, lo que es la paciencia. También nos dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Creo que todos en la vida en algún momento nos hemos enfermado, algunos más que otros, y otros que están pasando enfermedades que muchas veces se declaran para el hombre o para el médico como una enfermedad terminal, como en el caso de un cáncer, como en el caso de una leucemia, y todas esas cosas, problemas en el corazón, y de los que la Escritura nos habla que el que puede obrar, el que puede sanar, aún sigue haciendo milagros, no se nos olvide. Pero también debemos recordar que estar bajo la voluntad de Dios, bajo su obediencia, nos va a hacer muchas veces pasar procesos y dificultades que tal vez no queremos pasar. O tal vez queremos obtener respuestas rápidas a nuestra necesidad, a nuestra situación. Pero Dios quiere que podamos comprender que Él es el médico de médicos, especialista en lo imposible. Por eso la Escritura nos pregunta: ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Él puede resolverlo en cuestión de segundos. Pero ¿qué tan lejos, qué tan cerca estamos nosotros de Él? ¿Cómo estamos con esa paciencia? ¿Será que nos falta mucho?
Consideramos que nos falta desarrollarnos en la vida y que los procesos o las experiencias que vivimos nos enseñan a cada día acercarnos más a Dios. Pero Dios quiere que las enfermedades no sean esa cadena que nos ata, ese yugo que muchas veces lleva el ser humano por su rebelión, por apartarse de Dios. Hay gente que hasta que está enfermo, hasta que está a punto de entrar a un hospital, a punto de morir, reacciona y comienza a querer hacer cambios en su vida. No podríamos decir que eso está malo, pero no hay que llegar a los extremos para reconocer la necesidad que hay de buscar de Dios, la necesidad de acercarnos ante Dios, y solamente lo hacemos a través de la oración. Cuando nos congregamos, de igual manera, al escuchar su palabra, Dios trae el consejo a nuestras vidas, pero cuando hablamos con Él es a través de la oración. ¿Cuántos hablamos con Dios? ¿Hablamos de vez en cuando o hablamos todos los días con Él? Dios quiere que hablemos todos los días, desde que nos levantamos, y darle gracias a Dios por un nuevo día que Él nos concede, por tener un lugar donde descansamos, porque podemos ver la luz del día y podemos respirar. Hay gente que aún necesita un tanque de oxígeno a la par para poder respirar. Hay gente que necesita que lo levanten de la cama, de su lecho, para poder caminar. Y hay otros que tienen que subirlos a una silla de rueda para poderlos trasladar de un lugar a otro. Como en este lugar sabemos que hay Vidas Sin Límites, un ministerio donde se trabaja con gente con discapacidades o especiales, pues debemos darnos cuenta de que somos privilegiados muchas veces. Pero el hecho de que tengamos salud, de que podamos caminar, de que nos podamos levantar, muchas veces se nos olvida que todo lo que hay en nosotros, la salud y las fuerzas que tenemos y lo que poseemos o lo que alcanzamos, es porque Dios ha sido bueno, es porque Dios es fiel, es porque Él no nos paga conforme a nuestras rebeliones, sino que dice la Escritura que Él nos corona de favores y misericordias. Y tal vez no es porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Dios es bueno, ¿cuántos lo saben? Dios sigue siendo bueno y nunca dejará de ser bueno con nosotros. Pero cada día levantarnos al mediodía o al acostarnos, darle gracias por los accidentes, por los problemas, por todo aquello de lo que Dios nos ha guardado. Pues todos pasamos y vivimos en este mundo que está rodeado de tantas cosas, que trae aflicciones, trae preocupaciones, trae muchas cosas que agobian la vida del hombre. Pero lo importante aquí es que Dios tiene una respuesta para tu vida. Y si tú le buscas, si tú le hablas, si tú entablas una comunión con Dios, una conversación con Él, todos los días tendrás esa comunión y podrás sentir su presencia, porque ¿cuántos queremos sentir la presencia de Dios? Dice la Escritura que somos templo y morada de su Espíritu Santo. Él quiere dejarse sentir en tu vida. Él quiere obrar en tu vida, pero también en mi vida. Pero depende de nosotros qué tanto hablemos con Él, qué tan bien sea nuestra relación con Él. Pero aquí nos da salidas y nos da respuestas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. El que perdona pecados se llama Jesucristo. Él es al que tenemos en nuestros corazones. Un día venimos, nos arrepentimos, nos pusimos a cuentas con Él. Y aunque en la vida muchas veces estamos que como dicen esa palabra, estira y encoge, que cambiamos, que volvemos y vamos así, muchas veces somos inconstantes y no nos definimos en la vida qué tan cerca queremos estar de Dios o cómo le queremos servir. Pero el Señor quiere que cada uno de nosotros usemos estas promesas, esta palabra que trae un consejo, porque a veces andamos afligidos por una enfermedad, por un problema y no hayamos qué hacer. Y hay mucha gente que termina donde
aquellos que hacen hechicería, que hacen brujería, que hacen santería, porque dicen, ya fui a todos los médicos, ya le pedí a Dios y no encuentro una salida. Y la misma tribulación, la misma desesperación lo lleva a cometer decisiones equivocadas. Y la Escritura nos habla sobre un hombre que fue rey de Israel. El primer rey de Israel que cometió ese tipo de errores. Pero lo que quiero mencionarles sobre esa paciencia y la obediencia que Dios quiere en nosotros es lo que nos dice en Primera de Samuel, capítulo 15, en el versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en el holocausto y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia hacia la palabra de Dios, hacia lo que Él quiere de nosotros, hacia lo que Él quiere hacer con nosotros, nos permitirá ver su mano poderosa obrando en nuestras vidas, porque problemas siempre habrán. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor en su palabra. Ahora, si nosotros somos obedientes, si nosotros tenemos esa paciencia y oramos, podremos ver una respuesta en nuestras vidas. Podremos ver esas victorias que Dios sigue queriendo hacer en cada uno de nosotros. Porque la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Saúl, el primer rey de Israel, cuando Dios se alejó, cuando Dios lo desechó, terminó buscando la salida, buscando una respuesta en una hechicera, buscando el consejo en ella. Pero aquí nosotros debemos comprender que el que quiere hablar con nosotros, que el que tiene siempre una solución a nuestras necesidades, es Dios, es Él. El que quiere ayudarnos, el que quiere que entendamos, que buscarle, que hablar con Él, que relacionarnos con Él, traerá muchos beneficios para nosotros. Y si tenemos la confianza, y si queremos o necesitamos el consejo y la oración, pues dice la Escritura que busquemos en los ancianos y les pidamos esa oración. Y aquí lo dice la Escritura: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Cada martes en la congregación hay ayunos por la mañana. Si tú tienes una petición delante de Dios, es necesario presentarla a Él. Pero a veces decimos: es que ya le dije muchas veces. Y siempre a través de la oración he ayunado, he vigilado, he orado, y ahí estoy siempre con ese problema. Ahí estoy con esa necesidad. Pero la Escritura nos habla de la paciencia, que debemos tener esa paciencia y creerle a Dios, confiar en Dios, porque Él dice la misma palabra que Él no miente, Él no cambia, Él sigue siendo fiel, aunque nosotros seamos infieles. Gloria al Señor. Allá en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 2 nos dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. Dios quiere que estemos unidos. Nos habla sobre la unidad del Espíritu. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos templo y morada del Espíritu Santo? Todos somos el cuerpo de Cristo, y como cuerpo de Cristo debemos estar unidos. Este cuerpo, cada movimiento que hace en nuestras manos, nuestros miembros son dirigidos por el cerebro, el sistema nervioso, y Dios es la cabeza de este cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo, y Él quiere que estemos unidos. Muchas veces nos tenemos que soportar unos a otros, tal vez por algo que hemos escuchado, tal vez por algo que hemos visto, pero Dios quiere que nos amemos unos a otros. ¿Cuántos lo saben? Todos sabemos que es Jesús define esos 10 mandamientos y los resume en 2.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es que Dios nos manda a amarnos unos a otros, a respetarnos unos a otros, a soportarnos unos a otros. Y aunque a veces nos va a costar, se nos va a hacer difícil, pero unidos hacemos una mayor fuerza. Así como el lazo, si ustedes se fijan, las trenzas del lazo o el lazo en sí está formado por varias trenzas. Entre más grueso es el lazo, entre más trenzas tiene, es más fuerte. Hay menos posibilidades de que se reviente. Pero muchas veces vamos solos caminando, avanzando en esta carrera, renegando, llorando, porque consideramos que el camino que llevamos no es tan fácil. Pero recordemos que el lugar que nos espera es algo glorioso, algo maravilloso en el reino de los cielos. ¿Y cuántos queremos llegar hasta allá? Todos queremos llegar a la meta. Pero aunque para llegar a la meta tenemos que ser pacientes, tenemos que orar y vencer cada día, porque la palabra nos dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que se mantenga, el que luche, el que se esfuerce, el que siga adelante, ese llegará hasta la meta. Y Dios quiere que lleguemos a la meta. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando dice la Escritura que confesemos vuestras ofensas unos a otros, no es para que hablemos de la condición en la que está el otro, sino para que sea eficaz la oración. Porque a veces decimos: Señor, por lo que mi hermano está pidiendo, trae una respuesta a esa obra. Pero si nosotros sabemos el problema o la necesidad, podemos decirle claramente al Señor: haz esa obra en el caso que mi hermano está pasando, que está sobrellevando, porque es definida la oración. O sea, se dice completamente por qué se está orando, pero muchas veces la gente no quiere decir por el temor, por el que puedan hablar de él, por lo que puedan decir de él o de ella. Pero Dios quiere que confesemos vuestras ofensas. Si nosotros llevamos estas cargas, no vamos a poder, hermano. Muchas veces dice la misma Escritura: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muchas veces los problemas, las enfermedades, no es por culpa de Dios que las estamos pasando, sino por nuestros descuidos, por nuestros errores o por nuestras faltas. Pero Dios quiere que confesemos esas ofensas, que confesemos aquellas cosas que nos puedan causar daño. Y nos compara y nos dice, al decirnos: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Podríamos pensar, pero Elías era un profeta grande de Dios, pero era un hombre igual que nosotros, con debilidades, con caracteres difíciles muchas veces como nosotros. Pero Dios quiere que aprendamos de su palabra y que nos demos cuenta que aún estos hombres que la Escritura nos relata, aunque tenían debilidades y tenían errores, pero si se dejaban usar por Dios, podían hacer algo glorioso, algo maravilloso. Porque imagínense que lo que Dios decretó en ese tiempo en el reinado que estaban en ese momento, y donde Elías declara esta palabra y se cumple lo que él declaró porque Dios se lo dijo. Pero también Dios escuchó la oración y Dios sigue escuchando las oraciones. ¿Cuántos lo creen? Dios sigue obrando respuestas en tu vida y en mi vida, pero quiere que vayamos delante de Él, inclinemos nuestro ser, nos humillemos delante de Él,
Porque así como lo dice Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es Dios el que tiene la salida, es el Dios el que tiene la respuesta, pero espera que el hombre se humille, que el hombre reconozca que necesita de Dios. Y todo lo que debemos desarrollar en la vida, como esa cualidad, esa virtud que es la paciencia, nos ayudará a fortalecer nuestra fe, nos ayudará a vencer en esta carrera para que podamos llegar hasta el fin. Ya que Elías era un hombre con esas cualidades, pero a pesar de todo eso, lo vimos en un momento de debilidad cuando huyó de Jezabel. En él habían esas cualidades, pero también habían debilidades, como pueden haber en cada uno de nosotros. Pero Dios quiere que la paciencia en nuestras vidas nos ayude a acercarnos a Él, a orar cada día más a Dios. Porque Él dice que nos acerquemos a Él, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Ahora, si yo les pregunto, ¿y quién necesita de Dios? Nosotros necesitamos de Él. Estamos más necesitados de Dios que Él de nosotros. Porque si nosotros no queremos, Dios escoge a otros, otras personas, otros que necesiten, otros que deseen estar con Él. Pero Dios ha querido tomarnos en cuenta. Dios nos ha querido elegir, escoger entre muchos, entre multitudes. Y nos debemos sentir alegres, nos debemos sentir gozosos, porque Dios quiere de nosotros hacer algo especial. Pero espera que si nos vamos a acercar ante Él, no vayamos con una actitud de arrogancia, de orgullo o reclamándole. Hay gente que tiene la capacidad todavía de reclamarle a Dios, tiene el valor de hacerlo, cuando el Señor nos manda que nos humillemos delante de Él. Si nos humillamos, Él nos exalta. Si llegamos y nos comportamos orgullosamente, Él nos ve de lejos, porque al humilde dice que Él lo ve de cerca. Por eso Dios quiere que cada día al acercarnos ante Él lo hagamos con respeto, con reverencia, porque Dios sigue siendo Dios. Él sigue sentado en su trono, sigue siendo Rey de reyes y Señor de señores. Él no ha cambiado. Pero a pesar de eso, el hombre continuamente quiere alejarse más de Dios. Dice la Escritura también: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si hemos estado alejados de Dios, si hemos estado extraviados, si hemos estado, que hemos buscado la respuesta en otras partes, en otros lugares, el Señor nos está llamando para que busquemos el camino correcto, para que hagamos las cosas bien, porque a veces decimos, cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, disfrutamos de alabarle, de congregarnos, de servirle, pero muchas veces nuestra familia, nuestros hermanos en carne, nuestros sobrinos, todos aquellos que nos rodean, muchas veces están alejados de Dios. Algunos conocen, otros no conocen. A veces nuestros vecinos o amistades en el trabajo, pero el Señor nos manda también a través de la palabra que si alguno se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, si nosotros insistimos en llamarles, en invitarles a buscar de Dios, en invitarles a orar juntos, en congregarnos, a ir a la reunión familiar y compartir la palabra, Dios irá obrando. Porque Jesús dijo que había venido a dar vida y vida en abundancia. No dijo he venido a quitarles la vida. Él dijo que había venido a dar vida y vida en abundancia. Pero hay uno que ha venido a hurtar, matar y a destruir. Creo que todos lo sabemos, que es Satanás. Pero cada uno de nosotros decide si queremos acercarnos más a Dios, si queremos orar todos los días o de vez en cuando, o cuando ya no soportemos o cuando ya no aguantemos.
pero Dios nos da la medicina. Él muchas veces permite que vengan esas situaciones, pero ahí está la medicina. Ahora, la medicina siempre no será la mejor, no va a ser agradable, pero obrará una sanidad en cada uno de nosotros. Entonces la palabra, por dura que parezca, muchas veces traerá siempre esa medicina, será ese bálsamo que nuestro cuerpo necesita. Ahora, el hecho que insistamos en la oración, que insistamos en tener paciencia, es porque Él dijo en su palabra que aprendiéramos de Él. Y si su Espíritu Santo nos dice que el fruto de su Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, pues tenemos que hacerlo. Muchas veces nosotros tenemos esa nietecita de 4 años y mi esposa o yo a veces le decimos que obedezca, que haga esto y lo otro, y nos dice paciencia, paciencia. Imagínense una niña chiquita, ha escuchado, ¿verdad? Pero nos dice paciencia, paciencia, y ella se queda a veces sentada todavía esperando. Nosotros debemos comprender que Dios no va a venir corriendo. Muchas veces cuando nosotros vayamos tan afligidos a pedir esa respuesta, porque casi siempre no tenemos esa disciplina, esa constancia de estar de la mano con Dios todos los días. A veces nos descuidamos un día, a veces 2 días, y así estamos. Pero Dios quiere que le creamos y confiemos en Él. Si Él tarda un poco en traer esa respuesta, tengamos paciencia. Sigamos esperando en Dios, porque a veces decimos esas palabras, Dios nunca llega tarde, y la verdad es que Dios nunca llega tarde. Pero nosotros queremos todo al momento, todo al instante. Cuando es a favor nuestro, lo queremos todo ya. Pero cuando Dios nos dice si le queremos servir, cuando Dios nos dice si queremos congregarnos, ahí le queremos decir nosotros a Dios que tenga paciencia, que nos espere. Pero no debemos jugar con nuestra salvación, no debemos jugar con la vida eterna que Él nos ha prometido, porque en esta vida un error puede hacer que nos alejemos, puede hacer que perdamos nuestra salvación. A veces dice la gente que bueno, se menciona que la salvación se pierde y Dios sigue siendo poderoso para salvar, porque aún en los momentos más difíciles Dios puede alcanzar, Dios puede salvar. Pero debemos comprender que los que se pierden son las personas que no se cuidan, que no se guardan, que no esperan en Dios, que no quieren nada con Dios. Porque el regalo de Dios, aunque algunos se pierdan, siempre está ahí para todos. La salvación es para todos, para todo aquel que quiera, para todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón. Las almas, las vidas son las que se pierden constantemente si se alejan de Dios, porque muchos mueren sin Dios, sin fe y sin esperanza. Por eso aquí Santiago nos recuerda que si alguno de nosotros se ha extraviado, si alguno de nosotros hace volver a aquel que se ha extraviado, de igual manera cubrirá multitud de pecados y esa alma será alcanzada, esa alma no se perderá. Pero a veces nos confiamos, a veces creemos que falta mucho, pero en realidad esto podría pasar o podría cambiar de un día para otro. Escuchamos de tantas cosas, de guerras, rumores de guerras, y todo eso está a la orden del día. Y a veces estamos más concentrados en esas noticias que en las buenas nuevas de salvación que Dios nos trae, que en la esperanza que Dios nos da a través de su palabra. Y ahí pasamos afligidos, pasamos atribulados muchas veces por lo que escuchamos, por los seres queridos que viven tal vez en otros países, pero Dios quiere que a través de la oración, a través de nuestra relación con Él, podamos definirnos en la vida y que esa paciencia que nos hace falta la podamos desarrollar siempre en los caminos del Señor, orando todos los días,
orando las veces que sean necesarias, porque dice la Escritura que oremos sin cesar. Él nos manda de esa manera para que cada uno de nosotros sepamos por qué orar. Los días miércoles hay un culto de oración. Ahora son menos las personas que se conectan, son menos las personas que mandan sus peticiones. Posiblemente Dios ya contestó muchas de ellas, y otros que tal vez se cansaron de seguir orando, se cansaron de seguir poniendo esas peticiones delante de Dios, porque en muchas oportunidades la persona que está pasando el problema no quiere orarle a Dios, y la mamá, el papá, los hermanos estamos muchas veces orando por aquellos que nos han pedido oración, pero el que ha pedido oración no quiere cambiar, no quiere buscar de Dios y no quiere hacer lo necesario para ordenar su vida. Y por eso es que muchas veces tardan los procesos. Pero si estuviéramos en sintonía, si estuviéramos de acuerdo, dice la Escritura, que si dos de nosotros nos pusiéramos de acuerdo en algo y se lo pedimos a Dios, Dios lo hace. Pero a veces nosotros o se nos pide oración, pero el que la ha pedido no quiere cambiar. Entonces ahí está la lucha, ahí está el desafío, pero Dios ha querido en esta hermosa mañana recordarnos que debemos ser pacientes y orar. A veces decimos, si este hermano ya no quiere, si este hermano nosotros mismos lo desechamos, nosotros mismos lo descalificamos, y aunque a veces en los momentos más difíciles pues esté pidiendo, a veces endurecemos nuestros corazones. Pero Dios quiere que nos soportemos unos a otros, que tengamos esa paciencia y que aprendamos de Jesús, que Él nunca, en la Escritura no nos habla de rechazar, de desechar a aquellos más necesitados. Lo seguían multitudes y todos recibían de parte de Él un beneficio, una ayuda, un milagro. Eso podemos aprender a través de la palabra. Por eso en esta hermosa mañana el Señor quiere que todos nosotros tengamos esa paciencia y sigamos orando continuamente por la iglesia, por la obra de Dios, por aquellos que nos rodean, por nuestros amigos, aún por nuestros enemigos nos manda a orar la palabra. Entonces, la oración es muy importante, pero desarrollemos esa paciencia para que podamos vencer, para que podamos superar esos momentos difíciles que tal vez no sean fáciles. Pero con la ayuda de Dios, dice la palabra que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Cuántos lo creen? Entonces no debemos ser derrotados por lo que vemos a nuestro alrededor, sino que juntos a través de la oración podamos vencer y llegar hasta la meta. Eso es lo que el Señor pues quiere que aprendamos en esta hermosa mañana. Así en esta hora también, si alguno ha perdido esa paciencia, se ha desanimado en esa búsqueda, hoy en esta hermosa mañana puede comenzar de nuevo. Hoy en esta hermosa mañana, si alguno no ha recibido a Cristo, hoy puede hacerlo. Hoy es el día para comenzar a través de la oración esa búsqueda y Dios pueda traer respuestas a su vida. Porque aquel que no tiene a Cristo en su corazón, la Escritura nos habla pues de que hay una división entre él y Dios, y es el pecado. Hay que presentar esos pecados delante de Dios y Dios perdonará. Y se comenzará esa relación con ese Dios todopoderoso. Así pues, si alguno hoy en esta hermosa hora quiere recibir a Cristo en su corazón, es el momento oportuno para que oremos, para que Dios obre, para que Dios quite esas cargas, para que Dios pueda dar una respuesta a esos problemas, a esas necesidades, a esas dificultades. No hay que esperar que esto sea más complicado, más difícil para correr. No hay que esperar un terremoto, no hay que esperar una pestilencia mayor para reconocer que necesitamos de Dios. Hoy en esta hermosa mañana es una oportunidad para acercarnos ante Dios y darle las gracias por la vida que nos da. Porque Él nos ha tenido paciencia a nosotros. Él no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que ha sido bueno.
Así pues le doy gracias al Señor en esta hora por la oportunidad que Él me concede de compartir esta palabra con ustedes. Démosle palmas al Señor en esta hora. Queremos dar unos anuncios y hoy es domingo y se recoge una ofrenda pro construcción. Vamos a hacer pasar a nuestros hermanos mientras le damos la bienvenida a Vilma Ruth Aragón, a María Florentina Cruz, Maybelline López Mendoza, Manuel López Mendoza, Víctor